La hicieron esperar de pie, como si no existiera. La ignoraron. Se rieron de ella frente a todos. Le dijeron que esperara, y esperó. Pero cuando abrió la boca, todos en esa sala quisieron desaparecer. Hay personas que entran a un lugar y lo iluminan todo. Y hay personas que entran y nadie las ve. Elena Vargas pertenecía aparentemente al segundo grupo. Esa mañana, las puertas de cristal del edificio corporativo de Grupo Altaverde se abrieron como se abren siempre, con esa frialdad elegante que tienen los lugares diseñados para impresionar a unos y hacer sentir pequeños a otros. El vestíbulo era amplio, de techos altos, con plantas decorativas que nadie había plantado con amor y cuadros abstractos que nadie había colgado con alma. Todo era perfecto. Todo era vacío. Elena entró despacio, no porque fuera insegura, sino porque era de las personas que observan antes de hablar, que miden antes de actuar, que guardan silencio no porque no tengan nada que decir, sino porque saben exactamente cuándo vale la pena decirlo. Llevaba una carpeta de cuero entre las manos, sin ruido, sin prisa. Sus pasos sobre el mármol pulido eran suaves, casi invisibles, como si toda su vida hubiera aprendido a moverse por el mundo sin pedir permiso para existir. Se acercó al mostrador de recepción. Detrás de él, Marcela Ríos terminaba de acomodar algo en su escritorio con ese movimiento automático de quien lleva demasiado tiempo haciendo lo mismo y ya no piensa mientras lo hace. Levantó la vista hacia Elena. La recorrió de arriba abajo en menos de 3 segundos. Y en esos 3 segundos, algo se decidió en su interior. Algo que no se dice en voz alta pero que se siente con dolorosa claridad. «Buenos días», dijo Elena con una voz tranquila, cálida, sin rastro de arrogancia. Marcela no respondió de inmediato. Tomó su bolígrafo, anotó algo en un papel, y solo entonces, como si la interrupción hubiera sido un inconveniente menor, levantó la mirada. «¿En qué le puedo ayudar?», preguntó, con esa cortesía entrenada que en realidad no es cortesía, sino distancia. «Tengo una cita con el señor Rodrigo Peña. Me llamo Elena Vargas». Marcela tecleó algo en su computadora. Sus dedos se movieron rápido. Luego se detuvieron. Frunció el ceño levemente, como si lo que veía en pantalla no encajara con lo que tenía frente a ella. «¿Elena Vargas?», repitió, con un tono que llevaba dentro una pregunta que no era la que pronunciaba. «Así es». Otro silencio. Marcela volvió a teclear. Luego tomó el teléfono. Marcó una extensión. Esperó. Nadie contestó. Volvió a marcar. Nada. «El licenciado Peña está en una reunión», dijo finalmente, colgando. «Va a tener que esperar». «No hay problema», respondió Elena, con una calma que, en ese momento, Marcela interpretó como resignación. Pero no lo era. Elena se dirigió a la zona de espera, una fila de sillas frente a una ventana que daba a la calle. Se sentó. Cruzó las manos sobre la carpeta y esperó. Lo que siguió en los minutos posteriores fue algo que, para quienes lo presenciaron, parecía completamente normal, rutinario, invisible. Pero para Elena era un paisaje conocido, uno que había visto toda su vida. Una persona llegó al mostrador después de ella. Traje impecable, maletín de marca, actitud de quien espera ser atendido antes de terminar de abrir la boca. Marcela lo recibió con una sonrisa diferente, más amplia, más genuina, o al menos más esforzada. Un hombre con maletín de marca. ¡Qué gusto! Lo anuncio de inmediato. Elena lo vio todo desde su silla, no con amargura, con esa lucidez tranquila de quien ya no se sorprende, pero tampoco ha aprendido a ignorarlo. Minutos después, llegó otra persona, luego otra. Cada una fue atendida con una energía distinta a la que Marcela le había dedicado a ella. Cada una pasó hacia los elevadores con una naturalidad que a Elena no le fue ofrecida. Ella seguía esperando. En la zona de recepción había una segunda persona, Sofía Mendrano, asistente administrativa, nueva en la empresa. Joven, de movimientos cuidadosos y ojos que siempre parecían estar procesando más de lo que mostraban. Desde su escritorio lateral, había visto llegar a Elena. Había notado la forma en que Marcela la había atendido, y algo en su interior le generó una incomodidad que no supo cómo nombrar en ese momento. Sofía miró el reloj. Ya había pasado un tiempo considerable desde que Elena llegó. Se levantó con discreción.
Se acercó al mostrador y le habló a Marcela en voz baja. ¿Ya avisaste al licenciado Peña que tiene una visita esperando? Ya marqué. No contestó, respondió Marcela sin levantar la vista. ¿Y le dejaste mensaje a su asistente? Sofía, estoy haciendo mi trabajo, dijo Marcela con una sonrisa que cerraba la conversación. Sofía regresó a su lugar, pero no dejó de mirar hacia donde Elena estaba sentada. Pasó más tiempo. En la sala de espera, Elena no revisó su teléfono con ansiedad. No tamborileó los dedos. No suspiró con impaciencia. Solo estuvo presente, con esa quietud que confunde a quienes no saben distinguir entre la debilidad y la fortaleza. Pensó en su padre. Don Aurelio Vargas había trabajado toda su vida con las manos, obrero en una pequeña constructora que nunca tuvo su nombre en ningún letrero importante, hombre de pocas palabras y de una dignidad tan profunda que no necesitaba de aplausos para mantenerse en pie. Cuando Elena era niña, él la llevaba a trabajar con él los sábados, no porque no tuviera con quién dejarla, sino porque quería que viera algo, que aprendiera algo que no estaba en ningún libro. «Mija», le decía, mientras tomaba su almuerzo sentado en el piso de alguna obra, «la gente te va a mirar y va a ver lo que quiera ver. Tú no puedes controlar eso. Lo que sí puedes controlar es quién eres cuando nadie te está mirando». Elena tenía esas palabras tatuadas en algún lugar del alma, y en ese vestíbulo frío y elegante, mientras la ignoraban, las sintió más vivas que nunca. Fue entonces cuando ocurrió lo que rompió el equilibrio de esa mañana. Dos personas que estaban en recepción, esperando también ser atendidas, comenzaron a hablar entre ellas en voz baja. No tan baja como creían. «¿Lleva mucho rato ahí sentada? Desde que llegué yo ya estaba. ¿Y nadie la ha atendido?» «Aparentemente no». Una pequeña risa, discreta, cruel sin pretenderlo. «A veces la gente llega a lugares donde no...» La voz bajó aún más, pero la intención no. Elena escuchó. No todo, pero suficiente. No se movió. No cambió su expresión. Pero algo dentro de ella, algo que había aprendido a mantener guardado durante años, algo que su padre le había enseñado a transformar en combustible en lugar de dejar que se convirtiera en herida, se encendió con una calma absoluta y devastadora. Fue en ese momento cuando Marcela se acercó a la zona de espera, no para avisarle que ya podía pasar, sino para decirle algo que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. «Señora», dijo Marcela, con ese tono que mezcla amabilidad superficial con una condescendencia que no se puede disimular. «El licenciado Peña me acaba de informar que su agenda de hoy está completamente saturada. Dice que pueden reagendar su cita para otra ocasión». El silencio que siguió fue de esos que pesan. Las personas que estaban en recepción miraron hacia Elena, esperando una reacción. Sofía, desde su escritorio, contuvo la respiración. Elena miró a Marcela, con tranquilidad, con esa mirada que no amenaza, pero que tampoco pide perdón. «¿Le dijo a qué hora terminaba su reunión?», preguntó Elena, con una voz tan serena que resultaba desconcertante. «No me dio esa información», respondió Marcela, ya con menos seguridad. «Entiendo», dijo Elena, y no dijo nada más. No se levantó, no protestó, no elevó la voz. Simplemente abrió su carpeta de cuero, sacó un documento y comenzó a leerlo con la misma tranquilidad con la que había llegado. Marcela la observó un momento, sin saber muy bien qué hacer con esa reacción. Esperaba otra cosa, cualquier otra cosa. Luego regresó a su mostrador. Sofía la vio todo, y algo en esa imagen, esa mujer sola, sentada, leyendo en silencio mientras todos a su alrededor la habían tratado como si no valiera la pena de su tiempo, le generó una sensación que no pudo ignorar. Se levantó, caminó hacia la zona de espera, se sentó en la silla contigua a Elena. «Disculpe», dijo Sofía en voz baja. «Lamento lo que pasó. Puedo intentar comunicarme directamente con la asistente del licenciado Peña, si gusta». Elena la miró, y por primera vez en toda esa mañana, esbozó algo que se parecía a una sonrisa. «Gracias, mijita», respondió con suavidad. «Eres muy amable. ¿Lleva mucho tiempo esperando?» «El suficiente», dijo Elena, sin amargura. «Pero no se preocupe. Tengo paciencia. La vida me la enseñó a la mala». Sofía no supo exactamente por qué esas palabras la afectaron tanto, pero algo en la forma en que Elena las dijo, sin drama, sin victimismo,
con una serenidad que venía de muy adentro, le erizó la piel. ¿Viene por algún proyecto importante?, preguntó Sofía, con genuina curiosidad. Elena la miró un momento antes de responder. Vine a conocer la empresa que estoy a punto de adquirir, dijo simplemente, como quien menciona algo completamente cotidiano. Sofía parpadeó. ¿Perdón? Pero antes de que Elena pudiera responder, el elevador al fondo del vestíbulo se abrió. Y de él salió Rodrigo Peña, el director de operaciones, hablando por teléfono, con esa energía de quien considera que su tiempo vale más que el de todos los demás combinados. Cruzó el vestíbulo sin mirar hacia los lados. Fue directamente al mostrador de Marcela. ¿Llegó ya el representante de los inversionistas?, preguntó en voz suficientemente alta para ser escuchado. No ha llegado ningún representante, licenciado, respondió Marcela. ¿Cómo que no? Tenía cita desde hace... Llegó una señora que decía llamarse Elena Vargas, dijo Marcela, bajando un poco la voz, aunque no lo suficiente. Pero asumí que no era... Rodrigo Peña se detuvo. Algo cambió en su expresión. ¿Elena Vargas?, repitió, con una voz que de repente sonaba diferente. ¿Está aquí? Sigue en la sala de espera, pero yo le dije que... Rodrigo no la dejó terminar. Se giró hacia la zona de espera, y cuando sus ojos encontraron a Elena, sentada, tranquila, con su carpeta sobre las piernas y la mirada puesta en él con una calma que resultaba casi sobrenatural, el color de su rostro cambió de una forma que todos en ese vestíbulo pudieron ver. Se acercó rápidamente. Sofía se apartó con discreción. «Señora Vargas», dijo Rodrigo, con una voz que ahora cargaba una mezcla de nerviosismo y urgencia que antes no tenía. «Mil disculpas. Hubo una confusión terrible. Por favor, acompáñeme». Elena cerró su carpeta. Se puso de pie despacio. Miró a Rodrigo con esa misma expresión que había mantenido toda la mañana. Sin ira, sin triunfo, sin necesidad de restregar nada. «Gracias», dijo únicamente. Pero cuando pasó junto al mostrador de recepción, sus ojos se encontraron por un breve instante con los de Marcela. No había reproche en esa mirada. No había condena. Había algo peor. Había comprensión. Y eso, por razones que Marcela no supo explicar en ese momento, fue lo que más la sacudió por dentro. Elena siguió caminando hacia el elevador junto a Rodrigo. Sofía, de vuelta en su escritorio, la observó alejarse. Y tuvo la certeza absoluta, inexplicable y poderosa de que esa mujer que había llegado sola, en silencio, y que había esperado sin quejarse mientras todos la ignoraban, era la persona más importante que había cruzado esas puertas en mucho tiempo. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era cuánta razón tenía Sofía. Y lo que Elena guardaba dentro de esa carpeta de cuero iba a cambiar todo. Todo. El elevador subió en silencio. Ese silencio que no es paz, sino tensión disfrazada de cortesía. Rodrigo Peña estaba de pie junto a Elena, con la espalda recta y los ojos fijos en los números que cambiaban sobre la puerta metálica. Sus manos, que normalmente reposaban con soltura sobre cualquier superficie, ahora buscaban dónde colocarse sin encontrar respuesta. Las cruzó, las descruzó, revisó su reloj sin necesitar saber la hora. Elena, a su lado, miraba al frente, tranquila, como si ese elevador fuera el lugar del mundo donde más cómoda se sentía. «Nuevamente mis disculpas por la espera, señora Vargas», dijo Rodrigo, rompiendo el silencio con una voz que intentaba sonar natural y no lo lograba del todo. Hubo una confusión con su nombre en la agenda. «Estas cosas a veces...» «No se preocupe», lo interrumpió Elena, sin brusquedad, con una calma que era peor que cualquier reproche. «Las confusiones dicen mucho de cómo funciona una empresa por dentro». Rodrigo abrió la boca. La cerró. No encontró respuesta. La puerta del elevador se abrió en el piso ejecutivo. Las oficinas del piso directivo de Grupo Altaverde eran exactamente lo que uno esperaría de una empresa que había construido su reputación sobre la imagen. Amplias, decoradas con ese gusto calculado que busca transmitir poder sin parecer excesivo. Ventanales que daban a la ciudad. Pasillos alfombrados. Un silencio administrativo que hacía que cada paso resonara con una importancia que no siempre era real. Rodrigo guió a Elena hasta una sala de reuniones que olía a café recién hecho y a documentos impresos esa misma mañana. Sobre la mesa larga y de madera oscura había carpetas, libretas, vasos con agua.
Había 3 personas sentadas esperando. La primera era Valeria Sordo, jefa de finanzas, con una expresión analítica que raramente cambiaba de temperatura. La segunda era Ernesto Campos, asesor jurídico de la empresa, de mirada cautelosa y movimientos precisos. Y en la cabecera de la mesa, con esa postura de quien ocupa el espacio como si siempre le hubiera pertenecido, estaba Tomás Eguía, presidente del Consejo Directivo de Grupo Altaverde. Un hombre mayor, de trayectoria larga, de esos que han visto tantas negociaciones que ya casi no les mueven nada. Casi. Cuando Elena entró, Tomás Eguía fue el único que se puso de pie de inmediato. No por protocolo, por algo más difícil de fingir, por reconocimiento. «Señora Vargas», dijo, con una voz que llevaba dentro capas de significado que los demás en la sala todavía no podían descifrar. «Es un honor recibirla». «El honor es mío, don Tomás», respondió Elena, estrechando su mano con firmeza. Valeria y Ernesto se miraron de reojo. Rodrigo cerró la puerta de la sala detrás de él con cuidado, como si un movimiento brusco pudiera romper algo. Nadie dijo nada durante un instante. Y ese instante fue suficiente para que todos en esa sala sintieran que la reunión que creían conocer era algo completamente diferente a lo que esperaban. Elena colocó su carpeta sobre la mesa. La abrió con movimientos pausados. Sacó un juego de documentos y los distribuyó frente a cada persona presente, con una naturalidad que resultaba desconcertante. «Antes de comenzar», dijo Elena tomando asiento, «me gustaría que revisaran la página 3. Nadie preguntó por qué la página 3 específicamente. Simplemente la buscaron. Valeria Sordo fue la primera en llegar ahí. Sus ojos se deslizaron por las cifras. Y algo en su expresión, esa expresión que tantos años de trabajo financiero habían entrenado para no revelar nada, cambió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero Ernesto, que la conocía bien, lo notó. Y eso hizo que él buscara la misma página con una urgencia que intentó disimular. Rodrigo llegó el último. Cuando sus ojos encontraron los números en la página 3, el bolígrafo que sostenía entre los dedos cayó sobre la mesa con un sonido seco que nadie comentó, pero todos escucharon. Tomás Eguía no necesitó revisar la página 3. Él ya sabía lo que decía. «Señora Vargas», comenzó Rodrigo, levantando la vista del documento con una expresión que mezclaba confusión y algo que empezaba a parecerse al pánico. «Estos números indican que soy la propietaria del 43% de las acciones de este grupo empresarial», dijo Elena, con esa voz tranquila que ya todos en esa sala empezaban a reconocer como algo que no debía confundirse con suavidad. «Sí, así es». El silencio que cayó sobre la sala era de esos que cambian la temperatura del aire. Ernesto Campos carraspeó. «¿Desde cuándo?» «Desde hace varios años», respondió Elena. «Las adquisiciones se realizaron de manera progresiva, a través de distintas figuras legales. Todo está documentado en lo que tienen frente a ustedes». «Pero...» Rodrigo intentó ordenar sus pensamientos en voz alta, algo que rara vez le hacía quedar bien. «Ninguno de nosotros tenía información de que existiera un accionista con ese...». «Lo sé», dijo Elena simplemente. Esa fue una decisión deliberada. Mientras la sala procesaba lo que acababa de escuchar, algo ocurría 3 pisos más abajo que nadie en ese piso ejecutivo podía ver. Sofía Mendrano seguía en su escritorio, pero ya no estaba pensando en sus pendientes del día. Estaba pensando en Elena, en sus palabras, en esa frase que había dicho con tanta naturalidad que por un momento Sofía había dudado de haberla escuchado bien. «Vine a conocer la empresa que estoy a punto de adquirir». Sofía era nueva. No conocía todos los nombres, todas las jerarquías, todos los movimientos internos de Grupo Altaverde, pero era inteligente. Y la inteligencia, cuando está acompañada de honestidad, no necesita de años de experiencia para reconocer cuando algo importante está ocurriendo. Abrió su computadora. Escribió en el buscador interno de la empresa. Buscó el nombre: Elena Vargas. Los resultados fueron escasos, casi nulos. Y eso, en una empresa del tamaño de Grupo Altaverde, no era normal. Era imposible, a menos que alguien se hubiera asegurado deliberadamente de que así fuera. Sofía cerró el buscador, miró hacia el elevador, y tuvo la sensación inequívoca de que ese día, en ese edificio, estaba pasando algo que muy poca gente comprendía todavía. De vuelta en la sala de reuniones,
La tensión había encontrado una nueva forma. Valeria Sordo había dejado de disimular su incomodidad y ahora revisaba los documentos con una velocidad que delataba su inquietud. Ernesto consultaba algo en su teléfono con discreción, probablemente verificando lo que tenía frente a él. Rodrigo miraba a Tomás Eguía buscando alguna señal, alguna instrucción, algo que le dijera cómo manejar una situación para la que claramente no estaba preparado. Tomás Eguía no le dio ninguna, porque Tomás tenía sus propias preguntas y su propio peso que cargar en esa sala. «Señora Vargas», dijo Valeria finalmente, con una precisión que era su forma de recuperar el terreno. «Entendemos la información legal, pero lo que no entendemos es el propósito de esta reunión. ¿Qué es exactamente lo que busca con esto?» Elena la miró. No había frialdad en esa mirada, pero había claridad. El tipo de claridad que solo tienen las personas que han llegado a una reunión sabiendo exactamente lo que van a decir y por qué. «Vine a presentarme», dijo Elena, «a ponerle cara a un nombre que han tenido en sus documentos durante años sin conocer. Y vine a comunicarles que en los próximos días voy a iniciar un proceso de revisión completa de las operaciones de este grupo». «¿Una auditoría?», preguntó Ernesto con cautela. «Una revisión», corrigió Elena suavemente. «Hay diferencia. Una auditoría busca errores. Una revisión busca entender. Y yo quiero entender cómo funciona esta empresa desde adentro». Rodrigo soltó el aire lentamente. «¿Y qué implica eso para el equipo directivo actual?». «Eso depende de lo que encuentre», respondió Elena. La respuesta era simple, directa, y por eso mismo era la más perturbadora que podría haber dado. La reunión continuó durante un tiempo más. Se habló de procedimientos, de calendarios, de accesos a información, todo en un tono profesional que encubría perfectamente la tensión que cada persona en esa sala cargaba por dentro. Cuando Elena recogió sus documentos y cerró su carpeta, Rodrigo se puso de pie con la rapidez de quien ha estado esperando ese momento. «Permítame acompañarla al elevador», dijo. «No es necesario», respondió Elena. «Conozco el camino». Y lo dijo de una manera que hacía evidente que esa frase tenía más de un significado. Salió de la sala. En el pasillo, antes de llegar al elevador, se detuvo frente a una de las ventanas que daban a la ciudad. La miró durante un momento. Las líneas del horizonte, los edificios, el movimiento de abajo. Pensó en su padre, en las obras donde él trabajaba, en cómo él miraba los edificios terminados con esa mezcla de orgullo discreto y melancolía que tienen quienes construyen cosas que nunca llevarán su nombre. «Mija, el mundo no te va a regalar nada, pero tampoco te puede quitar lo que construiste con honestidad». Elena cerró los ojos un segundo. Los abrió. Llamó al elevador. Lo que Elena no sabía, todavía, era lo que había ocurrido en la sala de reuniones en el momento en que ella salió por la puerta. Rodrigo se había vuelto hacia Tomás Eguía, con una expresión que ya no intentaba ocultar nada. «¿Usted sabía quién era?», preguntó en voz baja, con una intensidad que rozaba la desesperación. Tomás Eguía recogió sus papeles con esa calma de los hombres que han aprendido que el pánico nunca resuelve nada. «Rodrigo», dijo sin levantar la vista, «hay cosas de esta empresa que usted todavía no conoce. ¿Cómo es posible que una sola persona tenga casi la mitad de las acciones sin que...?» «Porque así lo decidió», lo interrumpió Tomás, con una firmeza que cerró el tema. «Y porque tenía razones para hacerlo». «¿Qué razones?», presionó Rodrigo. Tomás Eguía finalmente levantó la vista. Lo miró con esa expresión de quien está a punto de decir algo importante y todavía está evaluando si es el momento correcto. «Las mismas razones por las que esta mañana la hicieron esperar en recepción como si fuera cualquier persona», dijo. «Porque nadie la reconoció. Porque nadie se tomó el tiempo de preguntar quién era antes de decidir cómo tratarla». Rodrigo no respondió. «Eso», continuó Tomás, bajando la voz, «ya no tiene vuelta atrás». 3 pisos abajo, las puertas del elevador se abrieron y Elena cruzó el vestíbulo de recepción. Marcela Ríos la vio pasar. Esta vez, algo en su expresión era diferente. No lo podía nombrar con precisión. Era esa sensación incómoda que aparece cuando el cerebro empieza a conectar puntos que el orgullo preferiría mantener separados. Elena pasó junto al mostrador sin detenerse, pero sí giró la cabeza un momento. Y le dijo a Marcela, con una voz que no tenía ira ni triunfo,
sino algo mucho más difícil de olvidar. Que tenga buen día. Y salió por las puertas de cristal. Sofía, que lo había visto todo desde su escritorio, observó cómo Elena desaparecía en la calle. Luego miró a Marcela. Y en los ojos de Marcela encontró algo que no esperaba ver. No era arrogancia, no era indiferencia, era el principio del miedo. Porque Marcela Ríos, en ese momento, estaba comenzando a entender que la mujer a quien había ignorado toda la mañana, a quien había hecho esperar de pie como si no valiera la pena de su tiempo, a quien había tratado con esa cortesía fría que en realidad es una forma de invisibilizar a las personas, era la dueña de la empresa donde ella trabajaba. Y eso era solo el comienzo de lo que estaba por venir. Porque lo que nadie en ese edificio sabía todavía era por qué Elena había decidido aparecer ese día. En persona, sin avisar, sin su equipo, sin su abogada, sin ninguna de las armaduras que una mujer en su posición podría haber usado. Solo ella, con su carpeta de cuero, y con un pasado que esa empresa le debía escuchar. Hay verdades que no se dicen de inmediato. No porque sean difíciles de pronunciar, sino porque primero hay que asegurarse de que quien las escucha esté listo para cargar con su peso. Elena Vargas lo sabía mejor que nadie. Afuera del edificio de Grupo Altaverde, el aire de la ciudad la recibió con esa mezcla de ruido y movimiento que tiene la vida cuando sigue su curso, sin importar lo que acaba de ocurrir puertas adentro. Caminó media cuadra. Se detuvo frente a una banca pequeña en una plaza que quedaba justo frente al edificio. Se sentó. No llamó a nadie. No revisó mensajes. Solo miró el edificio desde afuera. Lo miró como se mira algo que has pensado durante mucho tiempo y que finalmente tienes frente a ti. Con esa mezcla extraña de alivio y dolor que aparece cuando un momento que imaginaste por años finalmente se vuelve real. Sacó de su carpeta un sobre pequeño, desgastado por el tiempo. No lo abrió. Solo lo sostuvo entre las manos. Adentro había una fotografía. Y esa fotografía era la razón de todo. Semanas antes de ese día, en una oficina discreta ubicada en un edificio sin nombre llamativo, Carmen Lucio había extendido sobre su escritorio una serie de documentos que representaban años de trabajo silencioso y meticuloso. Carmen era abogada. Pero más que eso, era la persona que Elena había elegido para guardar sus secretos más importantes. Se conocían desde hacía mucho tiempo, desde antes de que Elena fuera lo que hoy era. Desde cuando Elena todavía estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, todo lo que el mundo no veía. Están listos, había dicho Carmen, con esa sobriedad que tenía cuando algo era definitivo. El proceso puede iniciar cuando tú decidas. Elena había mirado los documentos sin tocarlos todavía. ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando en esto?, había preguntado. Varios años, respondió Carmen suavemente. Desde que me contaste por primera vez lo que pasó. Elena asintió despacio. Mi papá nunca supo que yo iba a hacer esto, dijo con una voz que no pedía compasión, sino que simplemente decía la verdad. Se fue antes de que yo pudiera contarle. Carmen no respondió. No hacía falta. Había aprendido que en ciertos momentos, el silencio era la única respuesta que Elena necesitaba. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Elena tomó el primer documento y lo firmó. Llevo toda la vida estando segura, dijo. De vuelta en la plaza, con el sobre entre las manos, Elena pensó en esa conversación. Y pensó en lo que había detrás de ella. Don Aurelio Vargas había trabajado durante gran parte de su vida adulta en una empresa constructora que con el tiempo fue absorbida por un grupo corporativo mayor. Un grupo que con los años cambió de nombre, de estructura, de apariencia, pero que en su interior seguía siendo la misma maquinaria que había triturado, sin piedad y sin mirar atrás, a hombres como su padre. Hombres que construían edificios con sus manos, que llegaban antes que nadie y se iban después que todos, que no firmaban contratos con letras pequeñas porque nunca nadie les explicó que las letras pequeñas eran las más importantes, que confiaban porque habían crecido en un mundo donde la palabra de un hombre todavía significaba algo. Cuando la empresa fue absorbida, a los trabajadores como don Aurelio no se les explicó nada, no se les consultó nada. Una mañana llegaron y había un aviso en la puerta, un número de teléfono al que llamar, una voz grabada que les decía que sus servicios ya no serían necesarios a partir de una fecha determinada. Décadas de trabajo,
liquidadas con un aviso en una puerta y una voz grabada. Don Aurelio nunca se recuperó del todo. No económicamente, aunque eso también fue devastador. Se recuperó de todo lo demás, con esa dignidad que lo caracterizaba, trabajando en lo que encontraba, sin quejarse, sin amargarse en voz alta. Pero Elena lo conocía. Conocía la forma en que él miraba sus manos algunas noches, la forma en que a veces se quedaba callado en medio de una conversación, como si una parte de él se hubiera ido a un lugar que nadie más podía visitar. Ella tenía pocos años cuando eso ocurrió, pero los suficientes para entender, y para no olvidar. Lo que Elena no le había contado a casi nadie era que la empresa que había absorbido a aquella constructora, que había engullido décadas de trabajo honesto sin el menor reparo, era la misma que con el tiempo se convertiría en Grupo Altaverde, con otro nombre, con otra fachada, con otros directivos que probablemente ni siquiera sabían la historia de los cimientos sobre los que habían construido su prosperidad. Pero era la misma. Elena lo había descubierto años después, ya adulta, ya construyendo su propio camino en el mundo de los negocios. Había sido una noche revisando documentos históricos de adquisiciones corporativas, buscando información para un proyecto completamente diferente, cuando el nombre apareció en una página que no esperaba encontrar. La sensación que tuvo en ese momento no fue de rabia. Fue algo más silencioso y más profundo. Fue la certeza de que el mundo le estaba mostrando algo, y que dependía de ella decidir qué hacer con eso. Dentro del edificio, en ese mismo momento, la reunión que Elena había dejado atrás seguía generando ondas. Rodrigo Peña había pedido a Valeria Sordo y a Ernesto Campos que se quedaran en la sala de reuniones. Tomás Eguía había salido sin decir hacia dónde, algo que en sí mismo ya era una señal. «Necesito entender cómo es posible», dijo Rodrigo, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana con esa energía de quien no sabe dónde poner el malestar que siente. 43%. ¿Cómo no teníamos esta información? La teníamos, respondió Valeria con su tono habitual, preciso como un instrumento de medición. Estaba distribuida en distintas figuras societarias. Nadie la consolidó porque nadie buscó consolidarla. No había razón aparente para hacerlo. Ahora la hay, dijo Ernesto, sin levantar la vista de los documentos. Y bastante urgente. ¿Qué implica esto en términos de control?, preguntó Rodrigo. Con 43% no tiene el control mayoritario todavía, explicó Valeria. Pero tiene poder de bloqueo en decisiones estratégicas. Y si continúa adquiriendo, puede llegar a la mayoría, interrumpió Rodrigo. Valeria lo miró fijamente. Ya está en camino de hacerlo, dijo. El silencio que siguió era de esos que no necesitan palabras para comunicar exactamente lo que todos piensan. ¿Y quién es ella realmente?, preguntó Rodrigo, con una frustración que empezaba a sonar diferente a la profesional. No es solo una inversionista, eso está claro. Una inversionista no aparece en persona, sin equipo, sin previo aviso, y se sienta a esperar en recepción como si... Se detuvo. Algo en su propia frase lo golpeó. Como si quisiera ver cómo la trataban, terminó Ernesto, con una calma que era casi inquietante. Rodrigo lo miró. Eso fue deliberado, continuó Ernesto, cerrando su carpeta. Ella sabía perfectamente que nadie la reconocería. Vino así a propósito. ¿Para qué?, preguntó Rodrigo, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Para ver qué clase de empresa somos, dijo Valeria, cuando nadie sabe que nos están mirando. En el piso de abajo, Sofía Mendrano recibió una llamada interna. Era de la asistente de Tomás Eguía, Miriam, pidiéndole que subiera al despacho del presidente del consejo con ciertos archivos históricos de la empresa. Archivos que normalmente nadie solicitaba porque nadie tenía razones para buscar en registros tan antiguos. Sofía reunió los documentos indicados. Subió. Cuando entró al despacho de Tomás Eguía y dejó los archivos sobre su escritorio, no pudo evitar notar que él los estaba esperando con una expresión que no era de trabajo, sino de algo más personal. «Gracias, Sofía», dijo Tomás, sin mirarla todavía. Ella estaba a punto de salir cuando él habló de nuevo. «¿La viste esta mañana? ¿A la señora Vargas?» Sofía se detuvo. «Sí, señor». «¿Cómo la trataron?» La pregunta era directa, incómoda, del tipo que no tiene respuesta fácil cuando la respuesta verdadera no es buena. Sofía eligió la honestidad. «No bien», dijo. Tomás asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía, pero
que necesitaba escuchar de otra persona. «Ella no viene a destruir esta empresa, Sofía», dijo, con una voz que de repente sonaba cansada, como si cargara con algo desde hacía tiempo. «Viene a reconstruir algo que esta empresa destruyó. Hay una diferencia». Sofía no preguntó qué. Algo en el tono de Tomás le decía que esa respuesta no era para ella todavía. Salió del despacho en silencio. Pero esas palabras se quedaron caminando dentro de ella. Viene a reconstruir algo que esta empresa destruyó. En la plaza, Elena finalmente abrió el sobre. Sacó la fotografía. Era una imagen sencilla, tomada con esa torpeza cariñosa con que se tomaban las fotos antes de que todo fuera perfecto y digital. Mostraba a un hombre con ropa de trabajo, parado frente a un edificio en construcción. Sonreía con esa naturalidad de quien no sabe que le están tomando una foto, y por eso sale más verdadero que nunca. Don Aurelio, joven todavía, fuerte, con esa mirada que Elena había heredado sin saberlo. Detrás de la fotografía, con letra que ya conocía de memoria, estaban escritas 3 líneas. «Este edificio lo construí yo. Nunca va a llevar mi nombre, pero yo sé que está ahí. Y eso me basta». Elena dobló la fotografía con cuidado. La guardó. Levantó la vista hacia el edificio de Grupo Altaverde, y en ese momento sonó su teléfono. Era Carmen. «¿Cómo estuvo?», preguntó Carmen sin preámbulos. «Como esperaba», respondió Elena. «¿Te recibieron bien?». Una pausa breve. «Me hicieron esperar en recepción», dijo Elena, de pie, sin saber quién era. Carmen guardó silencio un momento. «¿Y cómo te sientes?». Elena miró el edificio una vez más. Pensó en su padre, en sus manos, en los años que no tenían devolución, en todo lo que había construido desde aquel día en que descubrió la verdad, y decidió que la respuesta no sería la ira sino algo mucho más poderoso. «Lista», respondió. «¿Lista para qué?», preguntó Carmen, aunque sabía la respuesta. «Para que conozcan la historia completa», dijo Elena. «No solo los números, la historia». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Elena», dijo Carmen, con esa suavidad que reservaba para los momentos importantes. «Cuando cuentes esa historia, nada va a volver a ser igual para ellos». «Lo sé», respondió Elena. Y por primera vez en todo ese día, algo se suavizó en su expresión. No era alivio todavía. Era algo anterior al alivio. Era el momento exacto antes de que una verdad guardada durante demasiado tiempo finalmente encuentre la puerta de salida. Adentro del edificio, en ese preciso instante, Marcela Ríos encontró en su pantalla una notificación interna. Una convocatoria firmada por la presidencia del Consejo. Reunión obligatoria. Todo el personal de recepción y atención al cliente. Sin excepciones. Leyó la fecha. Era al día siguiente. Sus manos, sobre el teclado, se detuvieron, y por primera vez en mucho tiempo, Marcela Ríos no supo qué hacer con lo que sentía. Porque lo que sentía no era indignación. Era algo que no había sentido en mucho tiempo relacionado con su trabajo. Era vergüenza. Y la vergüenza, cuando finalmente llega, siempre llega con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿En qué momento dejé de ver personas y empecé a ver solo apariencias? Esa noche, Marcela no durmió bien, y mientras ella estaba despierta con sus pensamientos, Elena Vargas estaba preparando algo que cambiaría no solo el futuro de Grupo Altaverde, sino el de cada persona que trabajaba dentro de sus paredes, porque los números en los documentos eran solo la superficie. Lo que venía debajo era lo que realmente importaba, y el mundo, muy pronto, lo iba a saber. Hay momentos en la vida que parecen ordinarios desde afuera. Una reunión de trabajo, una sala, sillas alrededor de una mesa, personas que se conocen de vista pero no de alma, el sonido de un aire acondicionado que nadie recuerda haber encendido. Pero por dentro, esos momentos están cargados de algo que no cabe en ninguna agenda. Están cargados de verdad, y la verdad, cuando lleva demasiado tiempo guardada, no entra despacio a ningún lugar, entra de golpe. La mañana siguiente llegó con esa luz gris y pareja que tienen los días importantes, sin que nadie lo sepa todavía. En Grupo Altaverde, la convocatoria firmada por Tomás Eguía había generado una corriente de especulación que recorrió los pasillos desde temprano. Nadie sabía exactamente el motivo. Nadie preguntó abiertamente.
pero todos intuían que tenía relación con la visita de la tarde anterior, con la mujer de la carpeta de cuero, con la mujer que había esperado de pie en recepción. Marcela Ríos llegó antes de su hora habitual. Se sentó en su lugar con una compostura que costaba más de lo que aparentaba. Ordenó cosas que ya estaban ordenadas. Revisó mensajes que no tenía. Hizo todo lo que hacen las personas cuando necesitan ocupar las manos para no pensar. Sofía Mendrano llegó poco después. Las dos se miraron brevemente. No hubo palabras, pero hubo comunicación, del tipo que no necesita idioma. A las 9 en punto, Miriam, la asistente de Tomás Eguía, apareció en recepción. El señor Eguía las espera en la sala del segundo piso, dijo, con esa neutralidad profesional que no da pistas sobre lo que viene. Marcela y Sofía subieron juntas en el elevador, en silencio. La sala del segundo piso era diferente a la ejecutiva, menos imponente, más humana. Una mesa redonda, no rectangular, sin cabecera, sin jerarquías visuales. Tomás Eguía ya estaba sentado, y junto a él, con su carpeta de cuero sobre la mesa y esa quietud que ya se había convertido en su firma personal, estaba Elena Vargas. Marcela se detuvo un instante al verla, solo un instante. Luego tomó asiento, porque sus piernas no tenían otra opción. Sofía se sentó a su lado. Tomás Eguía miró a ambas con esa expresión de los hombres que han llegado tarde a una comprensión importante, y lo saben. «Gracias por venir», comenzó, con una voz que no tenía el tono corporativo de siempre. «Lo que vamos a hablar hoy no es una evaluación de desempeño. No es un procedimiento disciplinario. Es una conversación que debió ocurrir hace mucho tiempo. Y que no ocurrió porque yo tampoco tuve el valor de propiciarla antes». Marcela miró a Elena. Elena no la miraba a ella. Miraba sus propias manos sobre la mesa. «Le voy a dar la palabra a la señora Vargas», dijo Tomás. «Les pido que escuchen. Completamente». Elena levantó la vista. Cuando habló, su voz era la de siempre. Tranquila, sin bordes afilados, sin necesidad de herir para ser escuchada. «No vine ayer a esta empresa a demostrar nada», comenzó. «No vine a humillar a nadie ni a cobrar ninguna deuda con intereses. Vine porque hay una historia que esta empresa necesita conocer. Y porque esa historia me pertenece». Hizo una pausa breve. «Mi padre se llamaba Aurelio Vargas. Trabajó durante muchos años en una constructora pequeña que algunos de ustedes quizás no recuerdan porque desapareció hace mucho tiempo, absorbida por una cadena de adquisiciones corporativas que terminó formando lo que hoy es Grupo Altaverde». Marcela frunció levemente el ceño. Sofía no se movió. «Mi padre era obrero», continuó Elena. «No tenía títulos, no tenía contactos. Tenía sus manos, su palabra, y una lealtad hacia su trabajo que hoy en día es difícil de encontrar. Cuando esa constructora fue absorbida, a los trabajadores como él no se les explicó nada. Se les comunicó su salida con un aviso y un número de teléfono. Décadas de trabajo. Así de simple. La sala estaba completamente inmóvil. «Pero eso no es todo», dijo Elena, y algo en su voz cambió levemente, como cuando una persona llega a la parte de una historia que más le cuesta contar. «Porque lo que mi padre nunca supo, lo que yo descubrí años después revisando documentos que nadie pensó que alguien buscaría algún día, es que él tenía derecho a algo más». Abrió su carpeta, sacó un documento, lo deslizó suavemente hacia el centro de la mesa. «Cuando mi padre firmó su contrato original con esa constructora, hace muchísimos años, había una cláusula que le otorgaba una participación mínima en las utilidades de la empresa después de cierto número de años de servicio. Una cláusula que jamás le fue explicada con claridad, que quedó enterrada en letras pequeñas que nadie leyó con él. Tomás Eguía cerró los ojos un momento. Solo un momento. Pero fue suficiente. Cuando la empresa fue absorbida, continuó Elena, esa cláusula fue ignorada deliberadamente. No por error, por decisión. Los registros lo muestran con claridad. Alguien revisó esos contratos, alguien los leyó, y alguien decidió que era más conveniente no mencionar lo que decían. El silencio en la sala era tan denso que resultaba casi físico. Mi padre murió sin saber que le debían algo, sin saber que tenía un derecho que le fue quitado antes de que pudiera ejercerlo. La voz de Elena no se quebró, pero sus ojos brillaron, y ese brillo,
pequeño y contenido, fue el momento más poderoso de toda la mañana. Fue entonces cuando ocurrió la primera parte de algo que nadie en esa sala esperaba. Tomás Eguía se puso de pie, no para tomar la palabra, no para defender a la empresa. Se puso de pie con ese movimiento lento que tienen las personas mayores cuando el peso de lo que cargan se vuelve demasiado para sostenerlo sentado. Elena, dijo, y el uso de su nombre de pila, sin título, sin formalidad, cambió la temperatura de toda la sala. Yo estaba en esa empresa cuando ocurrió lo que describes. Marcela contuvo la respiración. Sofía posó las manos sobre sus rodillas sin darse cuenta. No era directivo todavía, era asesor junior, pero estaba. Y vi lo que se hizo. Y no dije nada. Elena lo miró. No lo digo para pedirte perdón, continuó Tomás, con una honestidad que se le notaba en cada sílaba. Porque el perdón no me corresponde pedirlo a mí, me corresponde a la empresa. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elena, con una calma que ahora tenía dentro algo diferente. Algo que empezaba a parecerse a la confirmación de una esperanza que había mantenido viva durante mucho tiempo, sin estar completamente segura de que fuera real. Quiere decir, dijo Tomás, con una firmeza que no necesitaba de volumen para sentirse, que esta empresa va a reconocer formalmente lo que le debe a la memoria de tu padre, y que yo, personalmente, voy a asegurarme de que así sea. En ese momento, Marcela Ríos hizo algo que nadie anticipaba. Habló. Señora Vargas. Su voz sonó diferente a la del día anterior, sin esa capa de seguridad entrenada que había sido su armadura durante tanto tiempo. Era una voz que temblaba levemente en los bordes, como una estructura que ha sostenido demasiado, y finalmente empieza a mostrar sus grietas honestas. Elena la miró. Yo no sabía quién era usted, dijo Marcela, pero eso no cambia lo que hice. La traté como si su tiempo no valiera, como si usted no valiera. Y eso estuvo mal. No porque ahora sepa quién es, sino porque estuvo mal desde el principio, sin importar quién fuera usted. Hubo un silencio. Sofía, a su lado, sintió que algo se le movía por dentro. He tratado así a personas que no merecían ese trato, continuó Marcela, con una honestidad que claramente le costaba pero que había decidido no detener. Y me dije que era parte del trabajo, que así funcionaban estos lugares, que no era personal. Sus manos sobre la mesa no estaban quietas. Pero sí era personal. Para ella sí era personal. Elena la observó durante un momento largo. Y luego dijo algo que Marcela no esperaba escuchar. Lo sé, dijo Elena. Por eso no me fui ayer cuando me dijeron que esperara. Porque quería que ese momento ocurriera. No para avergonzarte a ti, sino para que esta empresa viera, con sus propios ojos, lo que ocurre cuando las personas se convierten en categorías en lugar de seguir siendo personas. Marcela asintió despacio. No había excusa. No intentó construir ninguna. Y paradójicamente, esa ausencia de excusas fue lo que comenzó a hacer su figura más humana que en todo el tiempo anterior. Fue Sofía quien habló después, con esa valentía tranquila que la caracterizaba. Señora Vargas, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. Cuando dijo ayer que venía a conocer la empresa que estaba a punto de adquirir, ¿qué significa exactamente para usted adquirirla? ¿Qué quiere hacer con ella? Era la pregunta que todos en la sala querían hacer, y ninguno había tenido el valor de formular. Elena miró a Sofía con algo que se parecía al aprecio genuino. No quiero desmantelarla, respondió. No quiero vengarme de nadie. No quiero construir un monumento a mi apellido. Hizo una pausa. Quiero que esta empresa sea lo que debió ser desde el principio. Un lugar donde las personas que trabajan con las manos sean tratadas con la misma dignidad que las personas que trabajan con corbata. Un lugar donde las cláusulas de los contratos sean explicadas, no escondidas. Un lugar donde una mujer pueda llegar sola, sin equipo, sin apariencia de poder y ser recibida como ser humano. La sala procesó esas palabras en silencio. Mi padre construyó cosas con sus manos durante toda su vida, continuó Elena. Nunca vio su nombre en ningún letrero. Nunca necesitó verlo, pero merecía al menos que lo que construyó no fuera usada para pisotear a otros como él. Tomás Eguía tenía los ojos brillantes. Sofía tenía una lágrima que se detuvo justo al borde, sin caer todavía. Incluso Marcela, que había empezado esa mañana con una coraza que creía irrompible,
Sentía algo moviéndose en un lugar del pecho que hacía tiempo no reconocía como propio. Lo que ocurrió después fue la segunda parte de lo que nadie esperaba. Tomás seguía. Abrió uno de los archivos que Sofía le había llevado el día anterior. Buscó una página específica. La encontró. «Hay algo más que debes saber, Elena», dijo, con esa voz que ahora cargaba algo entre la rendición y la liberación. Algo que descubrí yo mismo hace algunos años, cuando empecé a investigar el pasado de esta empresa porque algo no me cerraba en los registros históricos. Elena lo miró con atención. «Tu padre no era el único trabajador con esa cláusula», dijo Tomás. «Había otros, varios, y todos fueron ignorados de la misma manera». «Lo sé», respondió Elena. Tomás parpadeó. «¿Lo sabes? Por eso los documentos en mi carpeta no solo hablan de mi padre», dijo Elena, con esa calma que ya todos en la sala habían aprendido a descifrar como la forma que tenía de revelar algo enorme sin elevar la voz. «Hablan de todos ellos». Abrió la carpeta. Sacó no uno sino varios documentos. Los distribuyó sobre la mesa con esa misma naturalidad con que lo había hecho el día anterior en la sala ejecutiva. Marcela miró los papeles sin entender del todo lo que leía. Pero Tomás los recorrió con los ojos rápidamente, y su expresión, por primera vez en toda la mañana, mostró algo que no era culpa ni pena. Era admiración. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto?», preguntó. «El suficiente», respondió Elena. «El mismo tiempo que ellos esperaron sin que nadie se acordara de ellos». Cuando la reunión terminó, Sofía bajó las escaleras en lugar de tomar el elevador. Necesitaba el tiempo que dan los escalones para ordenar lo que sentía. Pensó en Elena llegando sola el día anterior, en su carpeta, en su silencio, en la forma en que había esperado sin quejarse, sin rendirse, sin necesitar que nadie supiera quién era para seguir siendo exactamente quién era. Pensó en don Aurelio y en todos los que fueron como él. Pensó en su propio padre, que también había trabajado con las manos toda su vida en un lugar que nunca llevaría su nombre. Y cuando llegó al último escalón, se dio cuenta de que tenía las mejillas húmedas. No se las limpió de inmediato. Las dejó estar, porque había momentos en que las lágrimas no eran tristeza, eran reconocimiento. La forma que tiene el cuerpo de decir esto importa. Esto es real. Esto me toca porque me parece justo. En el piso ejecutivo, Rodrigo Peña recibió en ese momento una llamada de Carmen Lucio, la abogada de Elena. Fue una llamada breve, directa, sin rodeos. «Licenciado Peña, le llamo para informarle que en los próximos días recibirá documentación formal relacionada con el proceso de reestructuración accionaria de Grupo Altaverde. La señora Vargas ha decidido proceder». Rodrigo sostuvo el teléfono con una mano que no estaba completamente firme. «¿Reestructuración en qué sentido?», preguntó. «En el sentido de que muy pronto dejará de tener el 43% del que ya está enterado», respondió Carmen, con esa precisión de quien ha dicho esta frase muchas veces en su cabeza antes de decirla en voz alta. «Para tener la mayoría». La llamada terminó. Rodrigo dejó el teléfono sobre su escritorio. Miró por la ventana hacia la ciudad. Y comprendió, con esa claridad incómoda que llega cuando ya no hay forma de ignorar la realidad, que el edificio donde trabajaba, el mismo que había creído conocer completamente, tenía cimientos que él nunca había visto. Cimientos construidos con las manos de hombres como don Aurelio Vargas, hombres cuyas historias habían sido enterradas en letras pequeñas y en silencios convenientes, hasta hoy. Hay personas que entran a una guerra sin espada, no porque no tengan con qué defenderse, sino porque saben que la verdad, cuando está bien documentada y bien guardada, es más poderosa que cualquier arma que el dinero pueda comprar. Elena Vargas lo había aprendido de la única manera en que se aprenden las cosas que realmente se quedan, viviéndolo. 2 días después de la reunión en la sala del segundo piso, Grupo Altaverde amaneció diferente. No en su fachada. El edificio seguía igual. Las plantas decorativas en el vestíbulo seguían en su lugar. El mármol pulido seguía reflejando las figuras de quienes cruzaban sus puertas. Pero había algo en el aire. Esa vibración invisible que tienen los lugares cuando algo importante está a punto de cambiar, que hacía que las conversaciones en los pasillos fueran más cortas, las miradas más cautelosas y los silencios más cargados de lo habitual. Carmen Lucio llegó a las 8:30.
Entró por las mismas puertas de cristal por las que Elena había entrado días antes. Pero donde Elena había llegado sola y en silencio, Carmen llegó con 2 asistentes. Un maletín que claramente pesaba lo que pesan los documentos cuando hay mucho en juego. Y esa energía de los abogados que saben exactamente qué terreno pisan y no necesitan demostrárselo a nadie. Marcela Ríos la recibió, esta vez sin clasificarla, sin los 3 segundos de evaluación que habían definido tantas interacciones anteriores, con una atención que ya no era automática sino consciente, todavía torpe, todavía aprendiéndose a sí misma, pero honesta. «Buenos días», dijo Marcela. «¿En qué le puedo ayudar?» Carmen la miró con esa mirada que tienen las personas que evalúan rápido y bien. «Vengo a ver al señor Eguía. Soy Carmen Lucio, representante legal de Elena Vargas». «Con mucho gusto», la anunció de inmediato. Fue un intercambio breve, casi invisible, pero Sofía Mendrano, que lo observó desde su escritorio, notó la diferencia. Y algo pequeño pero real se acomodó dentro de ella. Los cambios verdaderos, pensó Sofía, no llegan como tormentas, llegan como eso, como una persona que atiende diferente una mañana. En el piso ejecutivo, la reunión que Carmen había convocado formalmente reunía a todos los que la situación requería: Tomás Eguía, Rodrigo Peña, Valeria Sordo, Ernesto Campos, y al fondo de la mesa con esa presencia que ya todos en la empresa habían aprendido a reconocer como algo que no debía confundirse con discreción: Elena Vargas. Carmen colocó su maletín sobre la mesa. Lo abrió. Distribuyó documentos con la eficiencia de quien ha hecho ese movimiento cientos de veces y sabe exactamente cuánto tiempo tiene que durar cada fase de lo que viene. «Gracias por recibirnos», comenzó Carmen, con una claridad que no tenía aristas pero tampoco espacios para malentendidos. «Lo que tienen frente a ustedes es la propuesta formal de adquisición mayoritaria de Grupo Altaverde por parte de la señora Elena Vargas. Junto con eso, encontrarán el marco legal de lo que llamaremos el proceso de reconocimiento histórico, que involucra a los trabajadores afectados por las prácticas contractuales irregulares documentadas en los registros originales de la empresa predecesora». Rodrigo Peña revisó la primera página con una velocidad que delataba que buscaba algo específico. Lo encontró, y cuando lo encontró, su expresión no fue de sorpresa sino de algo más complicado. «El porcentaje de adquisición propuesto», dijo con una voz controlada, «llevaría a la señora Vargas al 51%. «Correcto», dijo Carmen, «lo que significa control absoluto». «Control mayoritario», corrigió Carmen suavemente. «Hay diferencia». Rodrigo miró a Elena directamente. Era la primera vez desde el primer día que la miraba así, sin la mediación de documentos, sin la distancia del protocolo, con esa mirada directa que tienen las confrontaciones cuando ya no hay lugar para las intermediaciones. «Señora Vargas», dijo, «necesito preguntarle algo. Y le pido que me responda con la misma franqueza con que usted nos ha pedido a nosotros que actuemos». Elena asintió. «¿Qué va a pasar con el equipo directivo actual si usted toma el control?» La sala esperó. Elena miró a Rodrigo durante un momento antes de responder. «Eso depende de cada persona», dijo. «No de sus títulos, no de sus años en la empresa. Depende de si están dispuestos a ser parte de lo que esta empresa tiene que convertirse». «¿Y qué tiene que convertirse?» «En algo que no le dé vergüenza a nadie que trabaje dentro de ella», respondió Elena. Rodrigo no habló más, pero algo en su mandíbula, en la forma en que recostó levemente la espalda en su silla, sugería que esa respuesta lo había tocado en un lugar que no esperaba. Fue Valeria Sordo quien planteó la pregunta que desde el punto de vista financiero era inevitable. «El proceso de reconocimiento histórico», dijo, con esa precisión que era su idioma natural, «implica compensaciones a trabajadores o sus familias por derechos contractuales no respetados. Eso tiene un costo. ¿Cómo se financia sin afectar la operatividad de la empresa?» Carmen abrió otro apartado del documento. «Está explicado en detalle en la sección 4, respondió. «Pero en resumen, la señora Vargas asumirá personalmente una parte significativa de ese costo como condición de la adquisición. No saldrá de las operaciones de la empresa». Valeria leyó la sección 4. Sus ojos se detuvieron en una cifra. Levantó la vista hacia Elena con una expresión que, para alguien que la conocía, era lo más cercano al asombro que Valeria Sordo
podía mostrar sin perder su compostura habitual. Elena simplemente sostuvo esa mirada, sin orgullo, sin gesto de grandeza, con esa tranquilidad de quien ha tomado una decisión hace mucho tiempo y ya no necesita convencerse de que es la correcta. Lo que ocurrió después fue algo que no estaba en ninguna agenda. Tomás Eguía, que había permanecido en silencio desde el inicio de la reunión, cerró su carpeta de documentos. La cerró con esa lentitud deliberada que usan las personas cuando van a decir algo que han estado cargando durante demasiado tiempo. «Necesito decir algo», anunció. No como presidente del consejo, como persona. Todos lo miraron. Tomás no miraba a nadie en particular. Miraba el centro de la mesa, como si lo que iba a decir estuviera ahí depositado desde hacía años, esperando. Conocía a Aurelio Vargas, dijo. El silencio que siguió fue absoluto. Elena no se movió. No solo como un nombre en un expediente, continuó Tomás. Lo conocí en persona, una sola vez, pero fue suficiente para que nunca lo olvidara. ¿Cómo?, preguntó Elena con una voz que era la más quieta que había usado en todos esos días. Tomás respiró profundo. Cuando yo era asesor junior y la absorción corporativa estaba en proceso, fui enviado a la constructora para supervisar la documentación. Era un trabajo de escritorio. Revisar contratos, archivar expedientes, ese tipo de cosas. No se suponía que hablara con ningún trabajador. Hizo una pausa. Pero un día, mientras yo estaba en una de las bodegas de archivo, entró tu padre. Estaba buscando una copia de su contrato. Alguien le había dicho que tenía derecho a verlo antes de que se finalizara la absorción. Nadie le había dado respuesta. Elena escuchaba sin pestañear. Era un hombre tranquilo, dijo Tomás, y su voz tenía dentro algo que había envejecido con él. No llegó con exigencias. No llegó con ira. Llegó con una pregunta sencilla. ¿Me pueden explicar qué dice mi contrato? La sala estaba completamente inmóvil. Le dije que no era mi área, que hablara con recursos humanos, que el proceso estaba muy avanzado para hacer consultas individuales. Tomás cerró los ojos brevemente. Se fue sin decir más, sin reclamar, sin armar ningún escándalo. Solo asintió, como hacen las personas que han aprendido que protestar no siempre sirve de algo. Y se fue. Abrió los ojos. Esa noche, continuó, cuando revisé los contratos de los trabajadores de ese grupo, encontré la cláusula. La que describes tú, Elena. La vi, la leí, y no dije nada. La voz de Tomás no se quebró, pero el peso de esas palabras llenó cada centímetro de la sala. No dije nada porque tenía miedo de perder mi trabajo, porque era joven y no tenía poder, y me dije que no era mi responsabilidad. Me dije muchas cosas esa noche para poder dormir. Elena lo miraba. Nunca dormí bien del todo, dijo Tomás simplemente. Nadie habló durante un momento. Fue Ernesto Campos quien finalmente rompió el silencio, con esa voz cautelosa pero honesta que lo caracterizaba. Don Tomás, dijo, lo que usted acaba de decir tiene implicaciones legales para usted personalmente. Lo sé, respondió Tomás, y estoy dispuesto a asumir lo que corresponda. Carmen lo miró con una expresión profesional que tenía detrás algo más cercano al respeto. Eso será parte del proceso, dijo, pero no es el objetivo. El objetivo nunca fue señalar personas, fue reconocer una deuda. Tomás asintió. Miró a Elena. ¿Puedes perdonar a un hombre que guardó silencio cuando no debía? Elena lo sostuvo con la mirada durante un momento largo. El perdón no es mi trabajo, respondió finalmente. Mi trabajo es asegurarme de que lo que le pasó a mi padre no le vuelva a pasar a nadie más en esta empresa. Lo primero es personal. Lo segundo es lo único que importa ahora. Tomás asintió despacio. Y en ese asentimiento había décadas de algo que finalmente encontraba un lugar donde reposar. La reunión se extendió por horas. Se habló de procedimientos, de calendarios, de estructuras, de cómo contactar a las familias de los trabajadores afectados, de cómo construir un proceso que fuera digno y no solo eficiente. Cuando terminó, Rodrigo Peña fue el último en salir. Antes de llegar a la puerta, se detuvo. Se giró hacia Elena con esa expresión de los hombres que han decidido soltar algo pesado que llevaban cargando sin darse cuenta. Señora Vargas, dijo, cuando llegué ese día al vestíbulo y vi que la habían tenido esperando, lo primero que pensé fue en cómo esto nos hacía quedar, en la imagen de la empresa. Elena lo miró sin decir nada. Me equivoqué, dijo Rodrigo. Lo primero que debí pensar era en usted.
en cómo la habían tratado a usted. Se fue sin esperar respuesta. Elena lo vio salir, y luego miró a Carmen, que recogía sus documentos con esa eficiencia tranquila que tenía siempre. ¿Cómo lo ves?, preguntó Elena. Veo una empresa que está empezando a entender algo que debió entender hace mucho tiempo, respondió Carmen. Eso es más de lo que conseguimos en muchos casos. ¿Y lo otro?, dijo Elena, bajando la voz. Carmen la miró. ¿Lo del documento que encontré la semana pasada? Elena asintió. Carmen guardó silencio un instante antes de responder. Todavía no sé qué significa, pero si es lo que creo que es. Se detuvo. Si es lo que creo que es, repitió. Entonces esta historia es todavía más grande de lo que pensábamos. Elena miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente, constante, sin saber lo que se estaba moviendo dentro de ese edificio. ¿Cuándo sabremos con certeza?, preguntó. Pronto, dijo Carmen. Pero Elena, algo en su tono hizo que Elena se girara a mirarla. Cuando lo sepamos, va a cambiar algunas cosas que ya creías resueltas. 3 pisos más abajo, Sofía Mendrano recibió en su correo interno una notificación. Era de Recursos Humanos. La citaban para una reunión al día siguiente. El asunto decía simplemente, nuevas responsabilidades. Sofía leyó el mensaje 2 veces. Luego miró hacia el elevador, como si pudiera ver a través de los pisos todo lo que estaba ocurriendo arriba. Pensó en Elena, en la forma en que la había mirado esa primera mañana cuando ella se había acercado a preguntarle si necesitaba ayuda. Con esa expresión que no era solo gratitud, sino reconocimiento, como si Elena hubiera visto algo en ella que ella misma todavía no sabía que tenía. Cerró el correo y sintió, con esa claridad sencilla que tienen los momentos que cambian una vida, que lo que estaba por comenzar era algo mucho más grande que cualquier trabajo que hubiera tenido antes. Lo que Sofía no sabía todavía, lo que ni siquiera Carmen había terminado de revelarle a Elena, era que el documento al que Carmen había hecho referencia no era solo un registro contractual antiguo, era algo que conectaba a Grupo Altaverde con una historia que iba mucho más atrás de la absorción corporativa. Una historia que involucraba un nombre que nadie en esa empresa esperaría encontrar en esos archivos. Un nombre que Elena conocía, que había conocido toda su vida, pero que en ese contexto, en esas páginas, no tenía ningún sentido que estuviera ahí. Y sin embargo, estaba. Hay verdades que esperan, no porque sean cobardes, sino porque saben que el momento equivocado puede convertir una revelación en ruido, y el momento correcto puede convertirla en algo que cambia todo. Este era el momento correcto. Carmen Lucio llegó a la oficina transitoria que Grupo Altaverde había puesto a disposición de Elena durante el proceso de reestructuración. Era una sala pequeña, en un piso intermedio, sin la frialdad ejecutiva de los pisos superiores ni la exposición pública del vestíbulo. Un lugar neutro, discreto, el tipo de lugar donde se dicen las cosas que importan. Carmen cerró la puerta. No se sentó de inmediato. Colocó su maletín sobre la mesa, lo abrió y sacó una carpeta diferente a todas las que había traído antes. Esta no tenía el grosor formal de los documentos legales. Era delgada, casi frágil, pero la forma en que Carmen la sostenía decía que no había nada frágil en lo que contenía. «Elena», dijo, con esa voz que reservaba para los momentos donde la amistad tenía que ser más honesta que cómoda. «Lo que voy a mostrarte ahora lo encontré hace unos días revisando los archivos históricos que Sofía entregó a don Tomás. Archivos que nadie había abierto en mucho tiempo». Elena miró la carpeta. «¿Qué es?» «Es un documento de constitución», respondió Carmen. «Del año en que se fundó la constructora donde trabajó tu padre». Elena frunció levemente el ceño. «¿Y?» Carmen abrió la carpeta. Deslizó el documento hacia Elena con ese cuidado que se tiene con las cosas que no tienen reemplazo. Era una copia. Antigua. Los bordes del papel original habían amarilleado con el tiempo, pero la reproducción era clara, legible, cada línea en su lugar. Elena comenzó a leer, y a mitad de la primera página se detuvo. Sus ojos encontraron un nombre. Lo leyeron una vez. Lo leyeron de nuevo. Y el mundo, por un momento, se redujo a esas pocas palabras impresas en una hoja que había pasado décadas enterrada en un archivo que nadie pensó en revisar. El nombre era
Aurelio Vargas, no como empleado, no como trabajador con número de expediente, como socio fundador minoritario de la constructora, con un porcentaje pequeño, real, registrado, legal. El silencio que siguió fue de los que no tienen duración medible. Elena no lloró de inmediato. Hizo algo que en cierta forma era más poderoso que las lágrimas. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos sobre ese nombre, como si necesitara darle tiempo a su mente para procesar algo que su corazón ya había entendido desde el primer segundo. «Era socio», dijo finalmente, con una voz tan baja que apenas llenaba la sala. «Fundador minoritario», confirmó Carmen suavemente. «Cuando la constructora se formó, tu padre aportó algo más que su trabajo. Aportó capital. Poco, según los estándares de entonces, pero suficiente para que su nombre quedara registrado como parte de la estructura original. Él nunca me dijo eso», susurró Elena. «Probablemente porque con el tiempo lo hicieron creer que no significaba nada», respondió Carmen. «Así funcionaban esas absorciones. Primero confunden, luego minimizan, luego entierran. Y cuando la persona quiere preguntar, ya el proceso está tan avanzado que protestar parece inútil». Elena levantó la vista del documento. «Cuando la empresa fue absorbida», continuó Carmen, «esa participación societaria debió ser reconocida, compensada. Tu padre no solo tenía una cláusula de utilidades, Elena, tenía una parte de esa empresa. Una parte pequeña, sí, pero suya. Y se la quitaron sin decirle una sola palabra. Fue en ese momento cuando Elena hizo algo que nadie que la conociera hubiera anticipado. Se levantó de la silla, caminó hacia la ventana y lloró. No con el llanto contenido que había mantenido durante todos esos días de reuniones y revelaciones y documentos, sino con ese llanto profundo y silencioso que sale de los lugares donde guardamos las cosas que más duelen precisamente porque más amamos. Lloró por su padre, por sus manos, por sus mañanas en las obras, por las noches en que se quedaba callado mirando la nada, por la forma en que nunca se quejó, nunca exigió, nunca levantó la voz, porque le habían enseñado que las personas como él no tenían derecho a ocupar demasiado espacio en el mundo. Lloró porque don Aurelio había construido algo que llevaba su nombre, aunque él nunca lo supo, porque había sido dueño de algo, aunque jamás nadie se lo dijera, porque había merecido más, mucho más, y el mundo simplemente no se lo había dado. Carmen no dijo nada. Se puso de pie, caminó hacia Elena y le puso una mano sobre el hombro con ese gesto simple que no pretende arreglar nada sino solo acompañar. Y a veces, acompañar es lo único que de verdad se puede hacer. Minutos después, cuando el silencio encontró una forma más serena, Elena se limpió el rostro con esa dignidad tranquila que la caracterizaba. Se giró hacia Carmen. «¿Cuánto alcanza esto legalmente?», preguntó, con una voz que ya tenía de vuelta su firmeza. «Más de lo que teníamos antes», respondió Carmen. «La participación societaria original, con sus derivados históricos y los años transcurridos, amplía significativamente el alcance del reconocimiento que podemos exigir. Y no solo para tu padre». Elena la miró. «Los otros trabajadores», dijo. «Algunos de ellos también tenían participaciones similares», confirmó Carmen. «Menores aún que la de tu padre, pero reales, registradas, igualmente ignoradas». Elena asintió despacio. «Entonces el proceso de reconocimiento histórico necesita actualizarse». «Ya lo estoy preparando», dijo Carmen. Lo que ocurrió una hora después fue algo que ninguno de los directivos de Grupo Altaverde esperaba ese día. Elena convocó una reunión de urgencia en la sala ejecutiva. Cuando Tomás Eguía, Rodrigo Peña, Valeria Sordo y Ernesto Campos llegaron y encontraron el documento de constitución reproducido frente a cada silla, el silencio que cayó sobre la mesa fue diferente a todos los anteriores, porque este silencio no tenía adentro confusión ni resistencia. Tenía vergüenza colectiva. «Este documento», dijo Elena de pie en un extremo de la mesa, sin necesitar la cabecera para tener la atención de todos, «muestra que mi padre no era solo un trabajador con derechos contractuales. Era un socio fundador. Tenía una parte de esa empresa, y esa parte fue absorbida, disuelta y enterrada sin que nadie le dijera una sola palabra». Tomás Eguía tenía los ojos fijos en el documento frente a él. «Yo no sabía esto», dijo, con una voz que sonaba absolutamente cierta.
Sabía lo de las cláusulas. Pero esto... Lo sé, dijo Elena. Por eso no estoy aquí para acusar a nadie en esta mesa de esto específicamente. Estoy aquí porque esta información cambia el alcance de lo que vamos a hacer. Ernesto Campos revisaba el documento con esa velocidad analítica que lo caracterizaba. Levantó la vista. Las implicaciones legales son significativas, dijo. Lo son, confirmó Carmen desde su lugar junto a Elena. Y ya estamos actualizando la documentación para reflejarlas. Valeria Sordo calculaba en silencio. Se podía ver en sus ojos el movimiento interno de los números reorganizándose. El alcance financiero del reconocimiento, dijo finalmente, va a ser considerablemente mayor de lo que proyectamos. Sí, dijo Elena. ¿Eso es un problema? Valeria la miró. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos en la sala, incluida ella misma. No, dijo. No lo es. Fue Rodrigo Peña quien habló después. Y lo que dijo fue lo que menos se esperaba de él. Señora Vargas, comenzó, con esa voz que ya no tenía la velocidad defensiva de los primeros días. Quiero proponer algo, como director de operaciones. Elena lo miró. Quiero que el proceso de reconocimiento histórico no sea solo un trámite legal y financiero, dijo. Quiero que tenga un acto formal, algo que las familias puedan ver, que puedan sentir. Un reconocimiento que no sea solo un depósito bancario, sino un momento donde esta empresa mire a esas personas a los ojos y les diga lo que debió decirles hace mucho tiempo. La sala procesó eso en silencio. No lo propongo para limpiar la imagen de la empresa, continuó Rodrigo, con una honestidad que evidentemente le costaba pero que había elegido no detener. Lo propongo porque es lo correcto, y porque hay cosas que el dinero puede compensar pero no puede reemplazar. Elena lo miró durante un momento largo. De acuerdo, dijo. Mientras todo esto ocurría en el piso ejecutivo, 3 pisos más abajo se desarrollaba algo igualmente significativo. Sofía Mendrano había llegado a su reunión de recursos humanos con esa combinación de expectativa y nerviosismo que tienen los momentos que podrían cambiar el rumbo de algo. La persona que la esperaba no era la jefa de recursos humanos habitual. Era Carmen Lucio. Sofía parpadeó al verla. «Y siéntate, por favor», dijo Carmen con una sonrisa que era genuina. Sofía se sentó. «La señora Vargas me pidió que hablara contigo», comenzó Carmen. «Hemos estado observando tu trabajo desde el primer día. No solo tu eficiencia. La forma en que ves las situaciones. La forma en que actúas cuando algo no está bien, aunque actuar tenga un costo». Sofía no dijo nada. Escuchaba. «El día que se acercaste a Elena en la sala de espera», continuó Carmen, «cuando todos a tu alrededor decidieron no ver lo que estaba ocurriendo, tú lo viste y actuaste. Eso no es un detalle menor, Sofía. Eso habla de quién eres». «Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho», respondió Sofía suavemente. «Exacto», dijo Carmen. «Pero no todos lo hicieron. Y esa diferencia importa». Abrió una carpeta frente a ella. «La señora Vargas está creando una nueva área dentro de la empresa. Se llamará Dirección de Cultura y Dignidad Laboral. Su función será asegurarse de que lo que le ocurrió a ella al llegar aquí, y lo que les ocurrió a los trabajadores como su padre, no vuelva a ocurrir nunca dentro de estas paredes». Sofía miraba la carpeta sin terminar de procesar. «Queremos que tú la dirijas», dijo Carmen. El silencio que siguió no era de duda. Era de esas pausas que tienen los momentos donde la vida acaba de ofrecerte algo que no sabías que necesitabas hasta que lo tienes frente a ti. «Yo soy asistente administrativa», dijo Sofía, con esa honestidad que era su forma de no traicionarse a sí misma. «No tengo experiencia en dirección». «Tienes algo más valioso», respondió Carmen. «Tienes la capacidad de ver a las personas, de verdad, sin categorías, sin jerarquías invisibles. En este momento, eso es exactamente lo que esta empresa necesita». Sofía miró la propuesta durante un momento. Pensó en Elena llegando sola, en su carpeta, en la forma en que había esperado sin rendirse, en don Aurelio construyendo edificios que no llevarían su nombre. Pensó en su propio padre, que también había construido cosas con sus manos. «Acepto», dijo. Al final de esa tarde, Marcela Ríos recibió una notificación de que debía presentarse en la nueva área que se estaba formando en la empresa para una inducción obligatoria. El área que dirigiría Sofía. Cuando Marcela leyó el nombre del área, Dirección de Cultura y Dignidad Laboral, algo en su interior se movió con una fuerza que no supo cómo nombrar exactamente. No era castigo. Era oportunidad.
Y eso era, en cierta forma, más difícil de recibir que cualquier consecuencia negativa, porque las oportunidades exigen algo que los castigos no exigen que cambies de verdad. Esa noche, Elena estaba sola en la oficina transitoria cuando su teléfono sonó. Era una llamada de un número que no reconoció de inmediato. «¿Señora Vargas?», dijo una voz de mujer mayor, ligeramente temblorosa. Me llamo Dolores. Soy la hija de uno de los trabajadores que aparecen en sus documentos. Me contactó su equipo hace unos días». Elena se incorporó. «Hola, Dolores. Gracias por llamar». «Mi padre también se fue sin saber que le debían algo», dijo Dolores con una voz que cargaba años. «Murió pensando que simplemente no había sido suficiente, que había trabajado toda su vida y no había sido suficiente». Elena cerró los ojos un momento. «Eso no era verdad», dijo. «Lo sé ahora», respondió Dolores, con una voz que temblaba de una manera que no intentaba ocultar. «Pero él no llegó a saberlo. Y eso es lo que más duele». Elena sostuvo el teléfono con las dos manos. «Dolores, hay algo que quiero que sepa», dijo. «Va a haber un acto de reconocimiento formal, para su padre, para el mío, para todos ellos. No va a ser solo un documento ni una transferencia bancaria. Va a ser un momento donde el nombre de su padre y el de los demás sea pronunciado en voz alta, donde alguien los mire a ustedes a los ojos y reconozca lo que hicieron». Un silencio del otro lado de la línea. Y luego, suave, deshecha, honesta. «Gracias», dijo Dolores. «Gracias por no olvidarnos». Elena no respondió de inmediato, porque tenía la garganta ocupada con algo que no podía salir en palabras. Cuando colgó, se quedó un largo momento mirando la fotografía de su padre que siempre viajaba con ella. Don Aurelio, sonriendo frente a su edificio. «Este edificio lo construí yo. Nunca va a llevar mi nombre». Elena puso la mano sobre la fotografía. «Ya no», susurró. «Ya no, porque al día siguiente comenzaría la última parte de todo lo que había construido durante años en silencio. El reconocimiento formal, el acto, los nombres pronunciados en voz alta». Pero lo que Elena todavía no sabía, lo que Carmen no había terminado de investigar, era que entre los documentos históricos del archivo había algo más. Una carta, escrita con letra que Elena no reconocería de inmediato, pero firmada con un nombre que, cuando lo viera, haría que todo lo que creía saber sobre la historia de su padre encontrara una dimensión que nunca había imaginado. Una dimensión que no cambiaba el dolor, pero que sí cambiaba, de manera definitiva e irreversible, la forma en que Elena Vargas entendería el legado que había heredado. Y esa carta estaba esperando, como habían esperado todas las verdades importantes de esta historia, con la paciencia infinita de las cosas que saben que su momento llegará. Hay finales que no se parecen a lo que imaginamos. No llegan con fanfarria ni con truenos. No avisan, no piden permiso. Llegan como llega la luz cuando alguien abre una ventana que estuvo cerrada demasiado tiempo, despacio, con calidez, con esa certeza tranquila de las cosas que siempre debieron ocurrir. La mañana del acto de reconocimiento formal amaneció con un cielo limpio sobre la ciudad. En Grupo Altaverde, el vestíbulo que días atrás había sido el escenario de una humillación silenciosa había sido transformado, no con adornos exagerados, ni con esa solemnidad fría de los actos corporativos diseñados para impresionar, sino con algo más sencillo y más poderoso. Sillas dispuestas en semicírculo, flores sin artificio, y en el centro, una mesa pequeña con fotografías. Fotografías de hombres y mujeres que habían trabajado con las manos, que habían llegado antes que nadie y se habían ido después que todos, que habían construido cosas que nunca llevarían sus nombres. Hasta hoy. La noche anterior, mientras revisaba los últimos archivos, Carmen había encontrado algo más. Carmen Lucio llegó temprana, como siempre. Pero antes de entrar al edificio, se detuvo junto a Elena en la plaza pequeña que quedaba frente a la entrada. La misma plaza donde Elena había estado sentada días atrás, sosteniendo el sobre con la fotografía de su padre. «Tengo que darte algo antes de que empiece todo», dijo Carmen. Sacó del maletín un sobre diferente a todos los anteriores. No tenía el grosor formal de los documentos legales. Era un sobre simple, de papel común, con el borde ligeramente gastado por el tiempo. «La carta», dijo Elena. Carmen asintió.
La encontramos en el fondo del archivo. Estaba dentro de una carpeta sin clasificar, mezclada con documentos administrativos que nadie había revisado en años. Estaba dirigida a ti. Elena miró el sobre. Su nombre estaba escrito en él con una letra que tardó un segundo en reconocer, porque hacía mucho tiempo que no la veía. Pero cuando la reconoció, algo en el centro de su pecho se detuvo y se puso en marcha al mismo tiempo. Era la letra de su padre. Elena no abrió el sobre de inmediato. Lo sostuvo, lo sintió, como había aprendido a hacer con las cosas importantes, dándoles el tiempo que merecen antes de entrar en ellas. Carmen la dejó sola con ese momento, y Elena abrió el sobre. Adentro había 2 hojas, escritas con esa letra pausada y firme que tenía don Aurelio cuando se tomaba el tiempo de escribir algo que quería que durara. Comenzó a leer. Mi niña, si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que yo encontré. Y si lo encontraste, es porque eres exactamente la mujer que siempre supe que ibas a ser. Quiero que sepas algo que nunca te dije en voz alta, no porque no quisiera, sino porque hay cosas que un padre guarda para el momento correcto, y el momento correcto era este. Yo sabía lo que me quitaron. No todo, no con los detalles que tú probablemente ya tienes, pero sabía que había algo en ese contrato que nunca me explicaron bien. Lo supe el día que fui a preguntar, y un hombre joven me dijo que no era su área. Lo supe en la forma en que me miraron cuando firmé los papeles de salida. Lo supe en el silencio de las personas que sí sabían y eligieron no decir nada. No hice nada al respecto. No porque fuera cobarde, aunque a veces me pregunté si lo era, sino porque en ese momento tenía algo más importante en qué gastar mis fuerzas. Tenía que cuidarte a ti. Pero dejé esto aquí, con el abogado de la empresa, un hombre que en ese entonces me dijo que guardara esta carta, que algún día podría servir de algo. No sé si él sabía exactamente para qué. Yo tampoco lo sabía con claridad, pero algo me dijo que debía hacerlo. Y aquí está. Mija, no te cuento esto para que sientas rabia por mí. La rabia gasta energía que vale más usada en otra cosa. Te lo cuento porque quiero que entiendas algo que tiene que ver contigo, no conmigo. Tú nunca necesitaste que nadie te diera lo que mereces. Siempre lo has construido tú misma. Desde niña te vi hacerlo, con esa terquedad suave que heredaste de mí, aunque tú nunca lo admitirías. Lo que hiciste, lo que sé que vas a hacer, no lo haces por mí, lo haces porque eres justa. Porque no puedes ver una injusticia sin sentir que algo dentro de ti se mueve a hacer algo al respecto. Eso no te lo enseñé yo, eso ya venía contigo. Yo solo te di el ejemplo de que se puede vivir con dignidad, aunque el mundo no siempre te la reconozca. Y tú me diste, sin saberlo, la certeza de que todo valió la pena. Cada madrugada, cada obra, cada sábado que te llevé conmigo para que vieras cómo se construyen las cosas de verdad. Todo valió la pena. No llores mucho por mí, mi niña. Llora lo que necesites y luego sigue. Que todavía hay mucho por construir. Con todo el amor que cabe en estas manos viejas. Tu papá, Aurelio. Elena terminó de leer, y esta vez no contuvo nada. Lloró con esa libertad que solo existe cuando uno finalmente entiende que el dolor que cargaba no era una derrota, sino una herencia. La herencia más honesta y más poderosa que un padre podía dejar. Carmen regresó a su lado sin decir nada. Le puso la mano en el hombro. Y las 2 mujeres se quedaron así, frente al edificio, mientras la ciudad seguía su ritmo alrededor de ellas, indiferente y constante, como siempre. Hasta que Elena respiró profundo, se limpió el rostro y dijo, con esa voz que ya todos conocían como suya, «Vamos adentro». El vestíbulo estaba lleno, no solo con el equipo directivo y los empleados de Grupo Altaverde, también con las familias de los trabajadores que habían sido contactadas durante las semanas previas. Hijos, nietos, algunos cónyuges mayores que caminaban despacio, pero que habían llegado puntual, porque para esto no se llega tarde. Dolores estaba en la segunda fila. Elena la reconoció, aunque nunca se habían visto en persona. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía una fotografía entre las manos, que la hacía inconfundible. Sofía Mendrano estaba de pie cerca de la entrada, coordinando los últimos detalles con esa calma eficiente que ya era su forma natural de moverse en ese espacio que ahora era suyo también. Cuando vio entrar a Elena,
le dedicó una sonrisa pequeña y verdadera. Elena se la devolvió. Marcela Ríos estaba sentada entre el resto del personal, sin su mostrador entre ella y el mundo, sin esa distancia entrenada que había sido su armadura durante tanto tiempo, con las manos juntas sobre las rodillas y una expresión que era nueva en ella, una expresión que se parecía a estar presente de verdad. Rodrigo Peña y Valeria Sordo estaban juntos, hacia un costado. Rodrigo tenía en las manos el programa del acto, aunque no lo leía. Lo sostenía como se sostiene algo cuando uno necesita que las manos estén ocupadas, para que el resto del cuerpo se mantenga quieto. Y Tomás Eguía estaba sentado en la primera fila, solo, con la espalda recta y los ojos hacia adelante, como un hombre que ha decidido enfrentar sin escudo lo que sea que venga. Elena se colocó frente a todos, sin estrado, sin micrófono, sin la distancia que da una tarima. Quería que cada persona en ese vestíbulo sintiera que le hablaba de cerca, porque así era. Gracias por estar aquí. Comenzó con una voz que llenaba el espacio sin necesitar volumen. Gracias a las familias que viajaron, que se levantaron temprano, que confiaron en que valía la pena venir. Miró las fotografías sobre la mesa pequeña del centro. Hace unos días entré a este edificio sola, sin anunciarme, sin que nadie supiera quién era. Y lo que viví en esa mañana no fue una sorpresa para mí. Fue una confirmación de algo que ya conocía muy bien. La sensación de ser invisible, de no ser suficiente para merecer atención, de no encajar en la categoría correcta. El silencio era absoluto. Mi padre vivió esa sensación toda su vida, no porque fuera cierta, sino porque el mundo que lo rodeaba se la enseñó con paciencia y constancia, un día a la vez, durante décadas. Elena hizo una pausa. Don Aurelio Vargas fue obrero, fue trabajador, fue el hombre que llegaba antes que nadie y se iba después que todos, pero también fue socio fundador de una empresa que construyó con sus manos y con su dinero, aunque nunca nadie se lo dijera con esas palabras. Un murmullo recorrió la sala. Hoy, continuó Elena, esta empresa va a decir lo que debió decir hace mucho tiempo. Se giró levemente hacia Tomás Eguía. El hombre mayor se puso de pie. Caminó hacia el centro del vestíbulo con esa lentitud que tenía ahora, sin intentar cubrirla con prisa. Se detuvo frente a las familias presentes. «Soy Tomás Eguía», dijo, con una voz que no temblaba porque había decidido que no temblara. «Llevo décadas en esta empresa y en la que existió antes de ella. Estuve presente cuando se tomaron decisiones que no debieron tomarse. Guardé silencio cuando debí hablar». Miró directamente a Dolores. Su padre era un hombre honesto al que esta empresa falló, y eso no tiene justificación. Dolores tenía los ojos brillantes. «Hoy estamos aquí para reconocer públicamente esa deuda», continuó Tomás. «No como un trámite, no como una estrategia, sino porque es lo correcto, y porque estas personas merecen escucharlo con sus propios oídos. Lo que siguió fue el momento que ninguna persona presente olvidaría. Uno por uno, los nombres fueron pronunciados en voz alta. Aurelio Vargas, Pedro Montiel, Gustavo Reina, Rosario Ávila, Héctor Villanueva. Cada nombre, dicho con claridad, con peso, con el respeto que cargaban y que durante tanto tiempo nadie les había dado. Con cada nombre, alguna persona en esa sala reaccionaba. Un hijo que cerraba los ojos, una nieta que apretaba la mano de su madre, una viuda que llevaba años cargando una historia incompleta y que en ese momento, finalmente, encontraba su último capítulo. Dolores lloró sin disimulo cuando escuchó el nombre de su padre, y nadie en esa sala miró hacia otro lado, porque ese llanto no era vergonzoso, era necesario. Era el sonido de una verdad que por fin ocupaba el lugar que siempre le había correspondido. Cuando terminó la lectura de los nombres, Elena volvió a tomar la palabra. «Hay algo que mi padre me escribió», dijo. «Una carta que guardó durante años y que encontramos hace apenas unos días. Me dio permiso, sin saberlo, de compartir una parte con ustedes. Sacó las hojas del sobre, buscó el párrafo y lo leyó en voz alta. No te cuento esto para que sientas rabia por mí. Te lo cuento porque quiero que entiendas algo que tiene que ver contigo, no conmigo. Tú nunca necesitaste que nadie te diera lo que mereces. Siempre lo has construido tú misma». Elena dobló las hojas con cuidado. «Mi padre tenía razón en muchas cosas», dijo, «pero en esto se equivocó un poco.
Miró a las familias. Porque lo que construí no lo construí sola. Lo construí con lo que él me dio, con sus madrugadas, con sus manos, con su forma de vivir sin doblar la dignidad aunque el mundo se la pisoteara. Su voz no se quebró, pero sus ojos decían todo lo que la voz guardaba. Y todo lo que esta empresa va a hacer de ahora en adelante, continuó, también lo vamos a construir juntos, no con nostalgia ni con culpa, sino con la decisión de que lo que ocurrió aquí no vuelva a ocurrir nunca más. Sofía Mendrano tomó la palabra después, brevemente, con esa honestidad que era su idioma natural. Cuando la señora Vargas llegó a esta empresa por primera vez, dijo mirando al personal reunido, yo era nueva aquí, no tenía poder, no tenía jerarquía, pero tenía ojos, y lo que vi esa mañana me dijo que algo estaba mal. Hizo una pausa. A veces hacer lo correcto no requiere poder ni jerarquía. Requiere simplemente decidir que vas a ver a las personas como personas. Ese es el trabajo que esta nueva área va a hacer. Y los invito a todos a ser parte de eso, desde el lugar donde estén. Fue Marcela Ríos quien protagonizó el momento que nadie del equipo directivo anticipaba. Se puso de pie, sin que nadie se lo pidiera. Caminó hasta quedar frente a Elena con esa misma distancia que las había separado el primer día. Solo que esta vez no había mostrador entre ellas. Señora Vargas, dijo Marcela, con una voz que era completamente diferente a la de aquella primera mañana. Usted entró aquí y yo la hice esperar. La miré y decidí lo que valía antes de saber quién era. Y lo que es peor, lo habría hecho igual con cualquier otra persona. Nadie en la sala se movió. No lo digo porque sea mi jefa ahora, lo digo porque es verdad. Y porque hay personas a las que traté así que nunca van a estar en esta sala para escuchar mis disculpas. Y eso es algo con lo que voy a tener que vivir. Elena la miró. Lo que sí puedo hacer, continuó Marcela, es no volver a hacerlo nunca más, y asegurarme de que cada persona que entre por esas puertas sienta que merece estar aquí. Se quedó de pie, sin saber muy bien qué hacer con sus propias manos. Elena caminó hacia ella. Le extendió la mano. Marcela la tomó. Y ese apretón simple, sin grandilocuencia, sin palabras adicionales, fue el cierre de un arco que había comenzado con una humillación silenciosa y terminaba con algo que valía infinitamente más, con dos personas mirándose a los ojos de igual a igual. Al finalizar el acto, cuando las familias se mezclaban con el personal y las fotografías de los trabajadores encontraban manos nuevas que las sostenían con cuidado, Elena se acercó a la ventana grande del vestíbulo, la misma que Marcela siempre tenía a su espalda cuando estaba detrás del mostrador. Desde ahí se veía la plaza, la banca donde Elena había estado sentada días atrás, el edificio desde afuera, con toda su fachada de cristal y acero que prometía modernidad y solidez. Rodrigo Peña se acercó. Se quedó a su lado sin decir nada durante un momento. «¿Cómo se siente?», preguntó finalmente. Elena pensó en la pregunta con honestidad. «Como cuando terminas de construir algo», respondió. «Esa mezcla rara de alivio y de darte cuenta de que el trabajo de verdad apenas empieza». Rodrigo asintió despacio. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo. «Adelante. ¿Por qué no llegó con abogados desde el primer día? ¿Por qué vino sola, sin anunciarse, a sentarse en esa sala de espera?» Elena lo miró. «Porque quería saber qué clase de empresa era esta cuando nadie sabía que la estaban mirando», respondió. «Los documentos legales me decían los números, pero lo que ocurrió en esa recepción me dijo algo que ningún documento puede decir». «¿Qué le dijo?». «Que había mucho trabajo por hacer», dijo Elena simplemente, «y que valía la pena hacerlo». Esa tarde, cuando el edificio volvió a su ritmo y las familias emprendieron el regreso a sus casas con algo que no habían traído al llegar, Elena se quedó un momento sola en el vestíbulo. Las sillas del acto habían sido recogidas. Las fotografías, sin embargo, permanecían sobre la mesa pequeña del centro. Una decisión de Sofía, que se quedaran ahí durante algunas semanas, para que cada persona que cruzara esas puertas las viera, para que los nombres no volvieran a ser invisibles. Elena se acercó a las fotografías. Encontró la de su padre, la misma que ella siempre llevaba consigo, la que mostraba a don Aurelio joven, sonriendo frente a su edificio, sin saber que le tomaban la foto, la misma que ahora estaba ahí, en el vestíbulo de la empresa que había absorbido su trabajo y su participación sin decirle una palabra.
La misma empresa que hoy llevaba, en cierta forma, algo de él. Elena puso la yema del dedo sobre la fotografía. «Ya tiene tu nombre, papá», susurró. Y por primera vez en todos esos días, sonrió. No con la sonrisa contenida de quien está en medio de una batalla, sino con la sonrisa abierta, tranquila, completa de quien ha llegado a donde necesitaba llegar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Pero algo adentro de ese edificio había cambiado para siempre, porque los cimientos, ahora, tenían nombre, y los nombres, ahora, tenían voz.